Muchas personas con diabetes o azúcar alta tienen neuropatía, dolor, entumecimiento, quemazón en las manos, en los pies y batallan con muchos medicamentos, muchos suplementos y nada le quita las molestias. Lo que no te has puesto a pensar es que quizá tu neuropatía sea por cortisol. Así es, la hormona del estrés puede afectar tus nervios y generar síntomas similares a la neuropatía por diabetes. Así que en este video te voy a hablar sobre qué es y cómo sabes si es una neuropatía por cortisol o no. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te quiero invitar a nuestro programa Academia Sugar Care, donde te guiamos mes con mes con pasos claros sobre qué es lo que tienes que hacer para revertir la diabetes. Tenemos una metodología que le ha ayudado a más de 3,000 personas a revertir la diabetes y además cuentas con comunidad, grupo de WhatsApp, recetas, menús y una sesión mensual con nuestro equipo para aclarar dudas acerca de tus estudios de laboratorio y por si requieres algún ajuste en tu medicamento. Por supuesto que el objetivo es revertir la diabetes, pero ahí te va la realidad. La mayoría de las personas toma algún medicamento y requiere un acompañamiento para una reducción gradual sin complicaciones de sus medicinas. Escanea el código QR y te dejo en la descripción de este video más información. Así que vamos a hablar sobre la neuropatía por cortisol. ¿Cómo me he dado cuenta de eso? Porque hay personas que no tienen diabetes, que no tienen tiroides, no tienen metales pesados, no tienen absolutamente nada, pero tienen síntomas de neuropatía y la única alteración que tienen es el cortisol. Y curiosamente, cuando regulan su cortisol, se les quita esa neuropatía. El cortisol, tú sabes, es la hormona del estrés. Y si no, te invito a que indagues en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos más videos sobre cómo el cortisol te afecta para que tengas un conocimiento más profundo. Las personas que tienen diabetes, azúcar alta, padecen de los nervios de las manos, de los pies y son síntomas que disminuyen mucho la calidad de vida porque ya no pueden trabajar, ya no pueden comer, ya no pueden caminar. Y el error número uno es que siempre le echamos la culpa a la diabetes. Pero a veces esa neuropatía no es por diabetes, porque puede haber signos que te dicen esto no es por azúcar, es por algo más. El principal signo que debe botar tu alarma de que a lo mejor no es la diabetes lo que te está dañando los nervios. 1, no tienes diabetes. Número 2, lo estás revirtiendo. Y 3, tomas menos medicamentos con los cambios que has hecho. Y si los síntomas persisten con la misma magnitud, hay que empezar a considerar otros diagnósticos. El cortisol te afecta a los nervios, pero de una forma diferente. Haz de cuenta que genera cierta inflamación, como si lo que rodeara al nervio comenzara a estimularlo, mas no lo destruye como la diabetes en sí. La diabetes por el azúcar alta causa una reacción que se llama glicosilación. Prácticamente es una alteración de las proteínas, pero eso puede destruir el nervio de forma irreversible. Con el cortisol no pasa eso, no se destruye el nervio en sí, pero se afecta la función del nervio. Y el nervio te manda señales, te manda dolor, sin un estímulo aparente. Además de que tener estrés crónico y cortisol elevado te va a llevar a alguna deficiencia de nutrientes. Lo más característico es que te falte vitamina D por el cortisol alto, pero también puede ser una deficiencia de complejo B, vitamina A, zinc, selenio y todo eso va a interferir con la función del nervio. Digamos que en cierto sentido la diabetes causa un daño por la glicosilación, pero la neuropatía por cortisol es un daño funcional. El problema es asegurar que tu neuropatía sea por cortisol, porque no hay un estudio que te lo confirme propiamente. Más bien, lo que tenemos que hacer es recopilar toda tu información, hacer cambios en la alimentación, en el ayuno, mejorar tu calidad del sueño, revisar tus medicamentos y hacer un trabajo en la parte del cortisol, que es lo que hacemos en nuestro programa La Academia Sugar Care. Te damos un plan integral porque la diabetes no la vas a revertir con la comida. Necesitas unos cambios más profundos en tu metabolismo y aquí te guiamos paso a paso. Cuando hagas esos cambios y vemos tu evolución, tu cortisol baja, tu cortisol se regula, ahí vas a notar que los síntomas de neuropatía comienzan a desaparecer. Y ahí te va la buena noticia. Si tú tienes una neuropatía por cortisol, en menos de un mes lo vas a revertir. Eso sí, siempre y cuando regules tu cortisol, porque si pasa un mes y el cortisol sigue alto, obviamente no vas a ver mejoría. De tal forma que es un diagnóstico por descarte. Ya descartaste todas las demás posibilidades y nada te ha ayudado. Quizá no has pensado en una neuropatía por cortisol y tenemos una muy buena forma de ayudarte primero a confirmar si es por cortisol y número 2, si lo tienes,
te guiamos paso a paso para que lo resuelvas. Porque recuerda, esta neuropatía por cortisol es reversible, diferente a un problema que quizá no has logrado resolver. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista. Hazme el favor de compartir este video porque seguramente hay muchas personas allá afuera que tienen neuropatía por cortisol y ni siquiera se han dado cuenta. Y yo te invito a que lo intentes. Si ya probaste varias cosas, nada te quita la neuropatía, quizá no has intentado esto. Trabajar la parte del cortisol esperando una resolución de tus síntomas.